Mateo, un joven de 19 años, tenía la cabeza llena de sueños, pero también de prisa. Estaba cansado de ver a su papá, don Julián, trabajar largas jornadas en su pequeño taller de carpintería, regresando cada noche, con los hombros vencidos por el cansancio. Mateo quería salir de pobre rápido, y fue allí cuando apareció esa oportunidad que lo cambió todo. Su amigo de la escuela, Kevin, lo invitó a una reunión exclusiva. Lo llevaron a un salón iluminado con luces llamativas, con música motivadora a todo volumen, y gente vestida con trajes brillantes. Uno de los presentadores gritaba desde el escenario: «Aquí no hay jefes, aquí tú eres tu propio dueño». Mientras tanto, en una pantalla gigante, se proyectaban fotografías de autos de lujo, viajes a playas paradisíacas y fajos de billetes. Mateo sintió que por fin había encontrado su camino. Kevin, a su lado, lo animó con una sonrisa cómplice en Bro. «Este negocio te va a hacer millonario en un año. Mira mi líder, se gana más de 5,000 al mes, sin mover un dedo». Mateo lo miró emocionado. Por primera vez en su vida, el éxito parecía así de fácil, al alcance de su mano. Cuando Mateo llegó a casa, le contó con un entusiasmo desbordante a su padre. Pero el rostro de don Julián, curtido por el trabajo y los años, se apagó lentamente en hijo. «Eso no es un trabajo. Eso es una estafa». Mateo, herido en su orgullo, estalló: «Tú no entiendes. Tú te mataste trabajando toda tu vida por nada». El silencio que siguió fue tan pesado que se sintió como una puerta cerrándose entre ambos. Don Julián tragó saliva, buscando las palabras correctas, y dijo con una calma que le costó mantener: «No quiero que arruines tu futuro por buscar atajos. Tú tienes talento. Estudia algo que te abra puertas de verdad». Pero Mateo estaba cegado por la promesa de dinero fácil. No quería escuchar. Decidido, Mateo se dispuso a entrar al negocio piramidal. Necesitaba $1,000 para activarse en el nivel premium. Y tenía justo esa cantidad, el dinero que había ahorrado con esfuerzo durante años para su matrícula universitaria. Don Julián lo observó en silencio desde la puerta de su habitación, mientras sacaba el dinero del cajón. Con la voz entrecortada, le dijo: «An, ese dinero era para tu futuro». A Mateo se giró, con los billetes en la mano, y respondió, con una seguridad que no sentía: «Papá, esto es mi futuro». Y con esas palabras, Mateo entregó los ahorros de su vida a un hombre que ni siquiera conocía. Los primeros días fueron pura emoción. Reuniones diarias, videos de liderazgo, audios de motivación y frases repetidas como un mantra en los grupos de chat. El que se queja es pobre. El que duda es fracasado. Aquí solo ganan los valientes. Pero al pasar las semanas, la realidad empezó a golpear. A nadie quería entrar. Sus amigos lo ignoraban, dejándolo en visto. Sus primos lo bloqueaban en todas las redes sociales. Su propia madre, con la voz cargada de preocupación, le decía que estaba perdiendo el tiempo y el dinero. Pero Mateo insistía, más para convencerse a sí mismo que a los demás: «Aun cuando gane mis primeros miles, todos verán que no estaba equivocado», aunque en el fondo, la duda ya había sembrado una semilla de pánico en su corazón. Mientras tanto, don Julián seguía trabajando duro en su taller. La madera, el serrín y el olor a barniz eran su refugio. Pero cada noche antes de dormir, se sentaba en el borde de su cama y miraba una fotografía de Mateo cuando era niño, sonriendo sin dientes. Se preguntaba dónde había fallado, en qué momento su hijo había dejado de confiar en él. En una tarde, dejando su orgullo de lado, fue a visitar a un viejo amigo que trabajaba en un banco. Le pidió ayuda desesperadamente, buscando opciones, becas, programas de estudio, cualquier cosa que pudiera ofrecerle una alternativa real. A Mateo, su amigo, lo escuchó con paciencia y le puso una mano en el hombro. «Julián, eres un buen padre. Tarde o temprano, tu hijo lo entenderán». Pero don Julián solo pudo suspirar, con una tristeza que le pesaba más que cualquier jornada de trabajo. Un sábado por la mañana, la tensión llegó a su punto más alto. Mateo se acercó a su papá en el taller, sosteniendo un folleto color dorado con letras brillantes. «Papá, necesito que inviertas conmigo. Podríamos hacer esto juntos. Sería nuestro negocio familiar». Don Julián ni siquiera levantó la vista de la pieza de madera que estaba lijando. «No, hijo». La respuesta fue corta, pero firme. Mateo sintió que la rabia lo quemaba por dentro. «Siempre te falta visión. Por eso nunca avanzas.
Por eso estamos como estamos. Don Julián sintió que esas palabras le cortaban el alma. Dejó sus herramientas, se limpió las manos y se fue sin decir nada más. Esa misma noche, Mateo empacó una mochila, decidido a irse de casa para demostrarles a todos que tenía razón. Pasaron los días. El entusiasmo de Mateo se había convertido en una ansiedad constante. Kevin, su amigo, el que lo había metido en todo esto, dejó de responderle los mensajes y las llamadas. Mientras más preguntaba por él en los grupos, menos respuestas obtenía. La frustración crecía a cada hora. Se sentía solo, estafado y ridículo. Un día, mientras revisaba su teléfono por enésima vez, esperando un milagro, recibió una notificación. Era un mensaje inesperado, de un número que reconoció al instante. Era Kevin. El mensaje era corto, pero alarmante. Hermano, necesito verte. Is urgent. La historia estaba por dar un giro que Mateo jamás imaginó. Llegué al parque donde Kevin me había citado. Mi amigo estaba sentado en una banca, con la mirada perdida, ojeras profundas y la ropa descuidada. Ese no era el Kevin que yo conocía, el tipo confiado y presumido de siempre. Era alguien roto. Me senté a su lado y, antes de que pudiera decir nada, su voz temblorosa rompió el silencio. Mateo, nos estafaron. Sentí como si el mundo se detuviera. Kevin, con lágrimas en los ojos, empezó a contarme todo. El líder del negocio, ese tipo que siempre presumía sus autos de lujo y viajes exóticos en redes sociales, había desaparecido. Se había llevado todo el dinero. Kevin había invertido más de $6,000. Lo había perdido todo. Estaba en bancarrota. Vendí mi moto. Pedí préstamos a todo el que pude. Me dijo, casi sin aliento. Hermano, por favor, no te metas más en esto. Sal de ahí antes de que te destruya a ti también. Cada palabra era un golpe directo al estómago. Yo también había invertido mis ahorros. Sentí que mi mundo, ese castillo de naipes que había construido sobre promesas de riqueza fácil, se derrumbaba sobre mí. El camino de regreso a casa fue una tortura. No tenía fuerza. Entré a mi habitación, cerré la puerta y me quedé horas mirando el techo, paralizado. Una pregunta retumbaba en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho con mi vida? Y junto a esa pregunta, una imagen me atormentaba en la cara decepcionada de mi padre. Recordaba sus advertencias, sus consejos, todo lo que yo había ignorado por mi arrogancia y mi deseo de tomar un atajo. Esa noche, lloré como no lo hacía desde que era un niño, con una mezcla de culpa, miedo y una profunda vergüenza. A la mañana siguiente, bajé a la cocina con el peso del mundo sobre mis hombros. Mi padre, don Julián, estaba ahí, tomando su café en silencio como cada mañana. El ambiente era denso. No pude soportarlo más. Me acerqué y, sin pensarlo, me arrodillé frente a él. A las palabras salieron atropelladas, ahogadas por el llanto. Papá, me equivoqué. Perdí mi dinero. Me estafaron. Esperaba un regaño, un sermón, un te lo dije, pero en lugar de eso, mi padre dejó su taza sobre la mesa, se levantó lentamente y me abrazó. Me abrazó con una fuerza que me sostuvo cuando sentía que me iba a deshacer. Hijo, me dijo, con la voz suave, perder dinero duele, pero perderte a ti sería mucho peor. Lo importante es que estás aquí, con nosotros. En ese abrazo me rompí. Lloré todo lo que había contenido. Sentí el perdón y el amor incondicional que solo un padre puede dar. No era el dinero lo que importaba, era yo, y en ese momento entendí que tenía una segunda oportunidad. Pasaron algunas semanas. Todavía me sentía perdido, sin rumbo. Un día, mi padre me llevó a una feria universitaria. Yo no tenía muchas ganas de ir, sentía que ya era tarde para mí. Caminaba entre los puestos sin interés, hasta que algo llamó mi atención. Era una charla sobre diseño industrial. Hablaban de planos, de prototipos, de crear soluciones con tecnología. Mostraban cómo una idea podía convertirse en un objeto real, útil, que ayudara a la gente. Algo dentro de mí, una chispa que creía apagada, se encendió. Por primera vez en mucho tiempo sentí curiosidad, sentí emoción. Al terminar la charla, me acerqué a mi padre, a papá. Quiero estudiar esto. Él me miró, y en sus ojos no vi ni una sombra de duda, tan solo apoyo. Y yo estaré contigo en cada paso, me respondió. Esa frase fue todo lo que necesité. Comencé la carrera. No voy a mentir,
Al principio, fue difícil. Me costó adaptarme, volver a estudiar después de tanto tiempo. Hubo momentos en que quise rendirme, en que pensé que no era lo suficientemente bueno. Pero cada vez que la duda me invadía, recordaba dos cosas: el vacío que sentí en aquel negocio piramidal y la imagen de mi amigo Kevin, arruinado y con la vida destrozada. Ese recuerdo se convirtió en mi motor. Estudié duro, me esforcé más que nadie, pasaba noches enteras, dibujando, aprendiendo sobre materiales, perfeccionando mis diseños. Y poco a poco descubrí que sí era bueno. De hecho, era muy bueno. Encontré una pasión que nunca supe que tenía. En mi tercer semestre, como parte de un proyecto, creé el diseño de una máquina simple que optimizaba ciertos trabajos de carpintería. Era una idea que se me ocurrió viendo a mi padre en su taller. Se la mostré a mi profesor y su reacción me sorprendió. Quedó impresionado. Me dijo que el diseño era innovador, práctico y viable. Él mismo me animó a presentarlo en un concurso nacional de diseño para estudiantes. Dudé, pero su confianza me empujó a hacerlo. Y para mi sorpresa, gané el tercer lugar. El momento en que dijeron mi nombre, no lo podía creer. Subí al escenario, temblando un poco, y al mirar al público, lo vi. Mi padre, en la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa de orgullo que jamás olvidaré. Ese premio no era solo mío, era nuestro. Han pasado varios años desde ese día. Hoy soy diseñador industrial. Mi especialidad es crear herramientas y equipos para talleres pequeños, como el de mi padre. De hecho, varias de las máquinas que diseñé ahora le hacen el trabajo más fácil y seguro. Cada vez que lo veo usarlas, siento que todo ha valido la pena. Hace poco, en una entrevista para una revista de diseño, me preguntaron: ¿qué te hizo elegir este camino? Sonreí y respondí sin dudar: un día quise hacerme rico rápido. Y casi lo pierdo todo. Fue mi padre quien me enseñó que el verdadero éxito no se compra ni se encuentra en un atajo. El verdadero éxito se construye día a día, con esfuerzo, pasión y honestidad. Ahora, además de mi trabajo, doy charlas a jóvenes en universidades y escuelas. Les cuento mi historia, les advierto sobre los negocios engañosos y las promesas de dinero fácil. Y siempre les recuerdo que los atajos, al final, no te ahorran tiempo. Te pueden costar años de tu vida y a veces mucho más que solo dinero. La vida real, el éxito real, está en el camino, no en la meta rápida. Gracias por escuchar.